Atlántico de Colombia, Barranquilla, por ahí se están saludando. Em, Así que vamos a arrancar este Bici Lounge. La idea de un lounge es que sea una conversación amena, casual, relajada y generar valor a través de esa conversación. Y hoy nos sentimos muy contentos, muy orgullosos de tener acá con nosotros a Damaris Mendoza. ¿Quién es Damaris Mendoza? Pronto nos enteraremos, pero hoy por hoy lo que les puedo adelantar es que Damaris es una de las mujeres más activas, más representativas, más conocidas de la industria de Venture Capital en Latinoamérica, partner de 500 Global. Así que, Nicole, nuevamente bienvenida y Damaris, bienvenida a este VC Lounge. Gracias, José. Gracias, Damaris, también por estar acá. Pues para comenzar, yo tengo una pregunta para ti, Damaris, que es si te pudieras definir en una o dos palabras, ¿quién es Damaris Mendoza? Primero que nada, hola, un gusto estar acá con todos ustedes. Muchas gracias por hacer tiempo a tantas personas tan ocupadas y tan talentosas, que me da igual que a José mucho gusto ver muchos nombres conocidos, pero aún más ver nombres no conocidos. Entonces, gracias por hacer el tiempo. Em, yo diría que en una palabra, una entusiasta. Estamos en una industria suficientemente complicada. Con sus retos, pero también con áreas de oportunidad gigantescas que si no estamos, no sé, que si no tenemos hasta cierto punto ese naiveness de ser entusiastas y creer que podemos construir un futuro diferente, pues no estaríamos haciendo esto, ¿no? Entonces, así me definiría. O sea, yo me tomé muy en serio esa conversación relajada y me hice un tecito, entonces, sorry si ahí me ven de pronto tomando por acá, se los prometo, es lunes, entonces, nada. Perdón, Niki, ya me distraje. No Entusiasta. te preocupes, es el lunes y se vale darse una apapacho al corazón ya por la tarde. Total, total. Y estoy segura que muchos tenemos igual un tecito o un cafecito, así que salud a todos por ahí. Otras bebidas espirituosas. Ah, es una broma, es Ah. bueno, ¿oyeron? Lunes de té, nos dice Ailina en Buenas el... de tele. Sí. Pues gracias por tu respuesta. Yo creo que sí, lo poco que te he conocido y hemos charlado, creo que sí, sos bien entusiasta y creo que también en tu LinkedIn se refleja que eres entusiasta y creo que eso es bonito porque yo creo que en este mundo del VC se necesita gente con entusiasmo, gente que quiera cambiar, poniendo el granito de arena, por más pequeño que sea, es un montón para muchísima gente. Yo creo que acá en este webinar podemos conocer y sabemos de mucha gente que está haciendo eso. Con su pequeño granito de arena está cambiando a muchos emprendedores, fondos. Entonces, conectando un poco con eso, yo quisiera que nos contaras un poquito sobre cómo tú llegaste a 500 Global, porque yo creo que antes tú eras emprendedora. Entonces, también creo que conoces ese lado de los emprendedores, cómo fue que empezaste con tus emprendimientos, cómo llegaste a 500 Global, porque creo que es algo que te caracteriza a ti, que puedes conectar con los emprendedores de otra forma. Sí, total. Mi historia es muy poco común, y a decir verdad, diciendo como totalmente transparente con ustedes, a mí eso me frustraba un montón al principio. Llevo en Venture Capital, como de este lado de la conversación, como bien dices, 6 años. Y al principio yo sentía que justo como no tengo el camino tradicional de haber estudiado una carrera en finanzas y luego haber hecho un MBA, tendía un montón a comparar mi perspectiva y mi punto de vista y mi carrera con otras personas en el ecosistema. Y yo decía, ¿qué estoy haciendo aquí? Y como contexto, yo estudié comunicación, hice medios mucho tiempo, trabajé haciendo producción de noticias en México, em, trabajé como más en industrias creativas, haciendo radio, haciendo cine y otras cosas. Y luego después fue que me uní a una startup en etapa temprana. No era mi emprendimiento, pero sí fue una de las primeras empleadas. Y como primera empleada, justo con ese ingenuidad de sentir que todos los días teníamos el poder transformacional de estar cambiando en industrias. Es una startup que todavía existe, de hecho, que fue fundada en 2011 más o menos. Y el foco principal de la compañía era darle competencia a Ticketmaster. Para los que están en México, saben que Ticketmaster en México tiene un monopolio bastante
bastante robusto, donde tiene muchos recintos y tal. Y en ese momento lo que queríamos con Boletia era ser una alternativa para organizadores de eventos de todo tipo, deportivos, culturales, congresos, conferencias y tal, de tener el poder o el control de su evento en sus manos, ¿no? Como lo hace Eventbrite. Entonces era como un híbrido entre Eventbrite y Ticketmaster y tal. Y fue un proceso de aprendizaje constante. Bromeo de pronto con mis socios que, pues al final las tablas que me dio hacer producción de noticias, donde tienes 9 monitores y tienes unidades móviles y tienes mucha información como llegando de diferentes partes del mundo y por más que tengas un plan o una pauta, pues hay muchas decisiones que se tienen que tomar en el momento en cabina, ¿no? Y más o menos así es operar una startup en etapa temprana. Tienes juegos todo el tiempo, 24/7, todos los días, varios al día, ¿no? Y esa capacidad de hacer como ese triaje de qué es lo importante, qué es urgente, qué cosas de plano tengo que atender ahora mismo porque si no se me cae todo. Me ayudaron un montón justo al dar el salto a esta startup. Yo me sumé al equipo en 2014 más o menos o 2015 y 500 había invertido en ellos en 2013. Entonces 500, como línea del tiempo, invierte en Boletia en 2013. Eso los obliga a venir o a moverse de Monterrey a Ciudad de México unos meses para el programa de aceleración. En Ciudad de México se dan cuenta que el espacio es gigantesco y que tienen más chances de seguir creciendo si se quedan en Ciudad de México. Me contratan después a mí para llevar la operación de Monterrey y empezar a estructurar procesos porque no había absolutamente nada. Fue un proceso súper divertido. El resto de las personas que estaban en la oficina de Monterrey eran 3 desarrolladores y yo. Entonces, a estructurar la parte comercial, la parte de Customer Success, entender los procesos y los journeys de todos los tipos de cliente, fue súper rico. También me empujó mucho a meterme a entender las tripas de la tecnología que estábamos construyendo, qué sí se puede hacer, qué no se puede hacer y no caer en ese cliché eterno de que comercial sale vende una cosa y luego los desarrolladores tienen que construirla como medio ahí a la par. Em, y entonces conocí a 500 así. Ya cuando yo me sumé a Boletia, ellos ya eran inversionistas y yo tenía cero reparo en pedirles ayuda. O sea, yo me encontraba ante un cualquier roadblock, si quería contratar a alguien en Estados Unidos, si quería abrir una división nueva de la compañía y siempre tenían recomendaciones, siempre me ayudaron a conseguir perfiles, siempre me ayudaron en todos los procesos. Y te lo juro que yo pensaba, wow, no tengo idea de qué habrán estudiado estos tipos, porque en mi cabeza hasta ese momento todo era como, ya sabes, de la escuela y tal. Em, pero de verdad que Santiago y René tienen todas las respuestas, que era con los que más convivía, ¿no? Ya en el 2018 termino mi ciclo en esta startup y 500 estaba buscando a alguien con un perfil muy similar al que yo tenía o al que yo desempeñaba en Boletia. Después de 4 meses de proceso de reclutamiento, deciden contratarme y ahí es donde empezamos a hacer, igual, mucho les voy a platicar como desde la perspectiva de fondo, ¿no? Que es como la cachucha que tengo ahorita, pero operar un fondo es muy similar a operar una startup. Definitivamente no en el sentido en el que estás en la línea todo el tiempo, es un poquito menos de riesgo y más de estructura en un fondo, pero tienes más o menos los mismos pain points. Tienes un presupuesto, tienes que administrar equipos, tienes que definir prioridades, tienes que todo el tiempo ser muy disciplinado con sistemas y cosas que construyes para mantener la operación, sobre todo con un fondo como el de nosotros, que en escala, pues es muy grande. Nosotros tenemos 304 inversiones entre 4 fondos que tenemos ya, el cuarto todavía lo estamos levantando y lo estamos invirtiendo. Entonces, es un proceso donde tienes que tener mucha disciplina para mantener 10 años de operación y de casos de éxito, ¿no? Entonces, en ese momento estábamos terminando de invertir el fondo 2. Teníamos una necesidad de encontrar líneas de revenue adicional que le dieran un poquito más de liquidez a la operación y que nos ayudaran a mantener las luces prendidas, ¿no? A la oficina. No es literalmente así, pero como un decir. Y pues mi chamba era esa, entender cómo poder hacer o inventarnos un inventario, por más redundante que suene, de cosas que ya estábamos haciendo con el portafolio que a lo mejor podrían ser interesantes para algunos corporativos. Esa era la hipótesis. Y muy rápido creo que encontramos una forma de poder capitalizar eso. Empezamos a operar algunos pilotos con Visa,
Corrimos un programa completo con BBVA, el Batch 10, si mal no recuerdo, y estuvimos ahí encontrando formas de monetizar esos espacios donde ya generábamos mucho valor para nuestro portafolio y que podíamos, pues, podían darnos esa línea de liquidez adicional, ¿no? Y luego en el 18, Santiago me invitó a ser parte del proceso de levantamiento de lo que fue el Fondo 3, Luchadores 3. En ese momento yo no tenía idea de cómo se levantaba un fondo, ni cómo se estructuraba un fondo, y menos cómo se administraba un fondo. Y así, muy, muy honestamente, y como volviendo a ese punto de pues las comparables, o sea, yo creí que no tenía absolutamente nada que hacer ahí. Em, pero creo que había un compromiso serio de, ok, yo sé lo que se siente estar del otro lado, y cuando alguien manda un correo, te hace una conexión, construye ese puente entre lo que tú estás haciendo y lo que alguien más está construyendo, y el poder que tenía también como 500 como marca. Y me aventé y here I am, la versión larga de cómo llegué a 500 y cómo llegué a donde estoy ahorita a partir de este fondo 4 y del 2022 ya como socia. Y nada, una gran responsabilidad, pero también muchos aprendizajes, y creo que al final lo que me trajo aquí fue justo esa perspectiva muy diferente o única de no haber tenido el journey tradicional, pero tener mi propio journey, y con eso ser capaz de ver cosas que a lo mejor otros, mis propios socios u otros personajes o personas en el ecosistema con diferentes perfiles no lo habrían podido ver, ¿no? Qué bonito, yo creo que es admirable varios puntos, pero para mí el primero que me conecta más es que el ser mujer. Creo que también ser mujer en esta industria, que no hay muchas, creo que también es admirable. Creo que en donde estás tú, después de todo tu journey, es de mucha valentía y también hasta cierto punto de reconstruirte, de reinventarte, decir, ok, puedo hacer otras cosas a pesar de que no estudié un MBA, no estudié finanzas, pues igual puedo hacerlo, aprendo, me meto a cursos y sigo aprendiendo. Estoy segura que tú has aprendido a lo largo de este camino un montón de cosas nuevas y hace 10 años tal vez no te imaginaste estar en donde estás, pero estoy segura que has aportado muchísimo valor, Yo ahí Sí, no. ¿sí? solo quisiera complementar que la mayoría de las personas que están acá conectadas son inversores ángeles. Por cierto, bienvenido Oscar Mota, un amigo muy querido que está en Chile, CTO de Subale, una startup súper grande allá en Sudamérica. Qué bueno tenerte por acá, Oscar. Y para, digamos, el inversor ángel, que creo yo que no está tan consciente del mundo VC, es importante resaltar un tema que Damaris no mencionó. Las 304 inversiones que tiene son en la TAM, pero 500 tiene todavía un portafolio mucho más grande en todo el mundo. Es un fondo que opera de manera global y que esas dimensiones no son las típicas de un fondo de VC, porque un fondo de VC normalmente pues invierte en 10, 20 startups, a lo mucho 30. Entonces, definitivamente es, digamos que un player muy activo, súper ágil, me imagino yo, a la par de algunos otros fondos. Y yo solo quisiera preguntarte, Damaris, em, tú has estado ya al lado de operadora, como nos mencionabas, estabas dentro de una startup, hoy estás en 500. ¿Qué crees que es el principal error que comete un inversor cuando trata de acercarse a este asset class y ve todo esto tan interesante y dicen, ya no quiero invertir en apartamentos o quiero diversificarme, estoy en una startup que ya tiene mucha atracción, quiero ser inversor ángel, quiero devolver, hay un sentimiento fuerte de give back? ¿Qué has visto tú o qué nos dirías? Híjole, es una respuesta que no va a ser muy popular, pero creo que es muy cierto, pero creo que el ego es el peor enemigo. Yo justo mucho de mi tiempo lo paso de lado o de cara al inversionista. Y definitivamente hay gente súper talentosa y visionaria para encontrar buenas compañías, pero también hay mucha gente que considera que venture capital es una variable más de private equity y hace un approach similar al asset. Y entonces
creo que tenemos hoy por hoy una industria, y salvo su mejor opinión, que aquí veo varias personas que llevan igual un montón de años construyendo en Venture Capital. Pero creo que en la TAM tenemos la bondad de que seguimos siendo una industria extremadamente colaborativa y al menos no me ha pasado mucho levantar el teléfono, pedir una referencia o pedir una intro o pedir ayuda con algo y toparme del otro lado con alguien que me diga no. Creo que tenemos justo la virtud de que todavía somos una industria donde sabemos que necesitamos mutuamente de todos y que cada quien juegue en su cancha y haga una gran chamba desde sus espacios. Em, y entonces a veces no atreverse a pedir ayuda o no atreverse a pedir referencias o creer que yo puedo hacer un análisis completo y ver ahí los logos de gente que hemos visto en eventos o que está relacionado con alguien que yo ya conozco de en otra capacidad o qué sé yo, y no hacer el ask o no pedir esa ayuda adicional, creo que ese es el peor error. Em, Estoy bias porque definitivamente, pues estoy ahora administrando un fondo, pero creo que una cosa que pasó en el ciclo cuando Rappi y Corner Shop fueron como el boom y ahora se repitió en 2021 y 2022, que es ver gente con intenciones de explorar el asset, con buena voluntad, con de verdad todas las de ganar, pero hacerlo solo. Creo que sí es la primera vez que estás haciendo inversiones ángeles o que estás queriendo explorar el asset para tu grupo familiar o para complementar la estrategia, como bien decía José, como tradicional y tener un poquito de diversificación y hacerlo como al dedazo, o sea, como, encontré esta compañía, suena bien, medio conozco a los founders, no conozco tanto la industria, no entiendo muy bien el modelo de negocio, pero suena bien, y aventarse a hacer un cheque ahí on the spot. Creo que las probabilidades de que eso salga bien son súper bajas. Si de por sí para los fondos que tenemos un equipo 24/7 viendo compañías, años de experiencia, medio sabes, o sea, no medio sabes, sabes ya qué preguntar como en las primeras etapas, por lo menos para hacer un descarte de las variables que tienen más recurrencia en términos de cosas que no salen bien o que salen mal al final del día. Aventarte a hacerlo solo, el riesgo es exponencial. Again, bias, pero yo creo que la forma más disciplinada de empezar a meter como los deditos en este asset es a través de fondos, tener exposición a 2, 3 fondos, a lo mejor con tickets muy pequeños que nada más te permitan explorar, pero que eso te dé acceso a pick el cerebro de los fund managers en los que estás haciendo inversiones, entender qué cosas son las que se preguntan, qué cosas ves, en qué tipo de inversión están haciendo en este momento, en qué geografía, en qué industria, y hacer las preguntas también de, oye, ¿por qué estamos invirtiendo en esto? ¿Qué fue lo que vieron de este equipo versus este otro que está construyendo algo similar? Y con esto ir haciendo como tu propia tesis de inversión e ir curando mentalmente cuál es el modelo de negocio que a ti te gusta más o la exposición a ciertos equipos o sabes que en el futuro yo quiero tener solo inversiones que estén lideradas por mujeres o que un grupo tenga por lo menos paridad de género o que tenga diversidad de cualquier otro tipo, pero hacerlo a través de alguien más que ya está administrando tu capital, por lo menos por un rato, para entender las dinámicas del asset, creo que es mucho más, es un approach mucho más disciplinado y mitiga un poco de riesgo también, ¿no? Definitivamente, Damaris. Y mira, aprovechando un puntito que tú tocabas, que creo que es clave, tú mencionabas, un inversor va definiendo su tesis. Para las personas que no están muy familiarizadas con esto, ¿nos podrías explicar y por qué esto creo que debería ser un punto también relevante para las startups? Total, una tesis de inversión es en quién inviertes, tal cual. Em, Creo que como inversionista, tu tesis evidentemente con el tiempo puede ir evolucionando, ¿no? Pero necesitas tener como una base, un pilar, porque esta industria es extremadamente emocionante. No me van a dejar mentir, pero cuando uno habla con un emprendedor que está obsesionado con resolver un problema, te contagia esa misma emoción y quieres hacer todo lo posible por ayudar a ese emprendedor a que llegue a lo que te está platicando, que está definiendo, que construya lo que te está contando.
usar todo lo en tu poder para poder empujar a ese emprendedora como una siguiente etapa. Y entonces es tan emocionante que si no tienes unas bases bien sentadas de inicio de solo voy a invertir en estas compañías que tengan esta evaluación, que tengan estas características, es muy fácil que empieces a invertir en cualquier cosa que se te presente enfrente o en tu inbox, ¿no? Entonces, una tesis no nada más le hace bien al emprendedor, porque así con eso el emprendedor puede chequear, mira, este inversionista invierte en esta industria, en este tamaño de compañías, con este tamaño de ticket, con ciertas características, yo encajo en eso o no encajo en eso, pero como inversionista también te ayuda a ser un poco más disciplinado con tu capital. Y van a ver que uso mucho la palabra disciplina porque creo que hoy estamos en un aftermath en el que estamos sentando las bases de lo que va a ser la siguiente década de una industria que viene de haber tenido una gran fiesta donde todo el mundo aventaba billetes y tener venture capital money muy barato a hoy tener un mercado donde tenemos que reconsiderar qué y cómo queremos que se vea esta industria los siguientes 10 años y queremos que pasemos otros 2 o 3 ciclos, ¿no? En los siguientes 15 o 20 años, ¿no? Entonces, creo que ese tema de ser disciplinados es lo que nos va a mantener centrados y nos va a dar un poco de dirección cuando las cosas se pongan complicadas, ¿no? Y complicadas no necesariamente tienen que ver con disponibilidad de capital, pero también con, oye, si yo ya decidí como inversionista que quiero hacer 5 tickets al año y ya hice el sexto y quiero, y me está llegando una compañía y puede ser mi séptimo ticket, yo el consejo que les daría es ya no lo escribas. ¿Por qué? Porque si te acabas todas tus balas en un solo año, vas a estar descapitalizado para el siguiente año que quieras replicar ese modelo, ¿no? Y entonces definir como, again, tesis es en quién invierto, a qué evaluación, cuánto dinero, en qué industrias, qué características debe tener ese equipo y preguntarte muy honestamente si yo les puedo generar valor a ese perfil de emprendedor. Y si la respuesta es sí, entonces ahí está una versión muy a grosso modo de tu primera tesis de inversión, ¿no? Evidentemente, como les decía, pues las cosas no son estáticas. Con el tiempo eso puede ir cambiando, pero cambiando para bien, porque te vas dando cuenta en qué perfil o en qué tipo de compañía agregas más valor de verdad y te puedes mover hacia allá o te puedes ir dando cuenta también qué cosas de tu tesis inicial no están funcionando e iterar, ¿no? Creo que muy parecido a los emprendedores, pues como inversionistas también tenemos que todo el tiempo ser muy autocríticos de dónde estamos haciendo las cosas bien y dónde no, y sobre eso construir, ¿no? Gracias, Damaris. Creo que todo lo que mencionas aquí a todos los inversionistas y también emprendedores nos sirve un montón, porque creo que con toda tu experiencia nos aportas bastante. Aquí Lina tiene una pregunta que es, ¿qué opinas de los syndicates? Sí, a mí los syndicates me encantan. Bien administrados pueden ser un superpoder. De hecho, nosotros en 500 trabajamos con algunos. No trabajamos, más bien los sumamos como inversionistas y de ahí han salido muy buenas oportunidades. A lo mejor para quien no tenga muy presente que es un sindicato, por ejemplo, de inversionistas o de ángeles, es un grupo que dice, ¿sabes qué? Yo no tengo tanta disponibilidad de capital para hacer todo lo que quiero. Tengo nada más esta porción. Pero a lo mejor puedo encontrar 5, 6, 10 personas que igual que yo están en la misma situación. Y si juntamos nuestro capital, probablemente podamos hacer cosas como más profundas o con mayor recurrencia. Entonces vamos a sindicarnos, ¿no? Y eso puede ser en AngelList y hay un montón de otras estructuras que hoy están facilitando la administración de syndicates. Y así como sindicato vamos a hacer inversiones, ¿no? Los procesos para dentro del sindicato de cómo se toman las decisiones de inversión, ese es otro rollo y cada sindicato lo elige. Pero si tú como fondo o como emprendedor estás tomando como inversionista un sindicato, eso te resume a que muchas opiniones y muchas visiones se van a través de un solo canal. Entonces tú solo literal administras a un solo inversionista. Y este solo inversionista, a su vez, o sea, solo fiscalmente y contablemente y como en el back office, pues solo es un nombre, ¿no? Eh, un nombre en el capital call, un nombre en el reporte financiero. Pero del otro lado, las probabilidades o las posibilidades de que ese syndicate tenga más contactos o una red de contactos más amplia, pues es gigantesca, ¿no? Porque estás multiplicando por 5, por 7 o por 10
la red o las potenciales conexiones que te pueden hacer en el futuro. Entonces, yo creo que bien administrado es una gran oportunidad. Creo que hay que ser muy claros, o sea, del otro lado, cuando un emprendedor o un inversionista perdón, recibiendo capital de un syndicate, esperas que el punto de contacto sea uno. No esperas tener 10 correos que te estén preguntando las mismas cosas. Creo que es centralizar esa administración en una sola persona, un solo correo o un correo genérico que los represente a todos. Pero sí del otro lado, y suena muy conveniente, pero pues, es parte como de la dinámica, creo yo que pues si del otro lado hago un ask a esa una entidad, pues las probabilidades de que alguien de esos 7 o 10 personas tenga una respuesta pues es más alta, ¿no? Entonces para mí, para la TAM, en donde estamos en una región donde disponibilidad de capital es limitada y donde pues la realidad es que no somos Silicon Valley, creo que no queremos ser Silicon Valley, y esa puede ser una conversación para otro día. Los syndicates creo que resuelven un tema de raíz y creo que ayudan a democratizar el acceso a un asset que de otra forma sería muy complicado, ¿no? Yo creo que si nos vamos a el porcentaje de la población que hoy puede poner un ticket promedio, estilo o tamaño Silicon Valley en una startup o en un fondo, es bien pequeño. Y si a eso le sumas, perdón, que sea en un solo llamado de capital, se te reduce aún más. Entonces, los sindicatos creo que vienen a ser una alternativa eficiente, por así decirlo, y que nos ayuda justo a que más personas tengan acceso a familiarizarse con las dinámicas del activo. Buenísimo, Damaris. De hecho, solo como para recapitular un poco ese punto, por ejemplo, lo que tú decías, un ticket típico de un inversor en Silicon Valley, $50,000. Acá en la TAM eso puede ser muy restrictivo, pero si me junto con 10 amigos y cada uno tiene un ticket de 5,000, pues creamos un sindicato y ya llegamos a los 50,000. Cosa que al founder a veces no se da cuenta del valor de estos instrumentos porque te protege de malos inversores, los que te colocan un ticket ángel y esperan un retorno a los 3 meses. Y que eso pues te genera como a veces una presión o un estrés innecesario. Yo quería hacerte una pregunta que yo no sé si la han pasado a otros ángeles. Aquí hablo más por mí, pero uno a veces de ángel si tiene como ese síndrome del impostor, porque uno ve como los fondos, otros inversores con tickets súper grandes y uno dice, bueno, yo no puedo tener ese tamaño, esa capacidad de tickets. Y entonces, a veces el ángel se siente como, digamos, como casi que sin ningún poder y sin mayor valor, aunque quiera entrar a una ronda. Entonces, ¿tú qué consejo le darías a ángeles que dicen, bueno, yo no puedo invertir lo mismo que un fondo, otros ángeles, pero pues quiero hacerlo? Híjole, creo que ese es un approach un poco extraño para mí, en el sentido en el que creo que los ángeles inversionistas y los fondos en etapa temprana tenemos mucha chamba, mucha chamba en ser como pues el semillero, ¿no? Del futuro, las futuras grandes compañías y tal. Yo no creo que nunca va a ser una competencia. O sea, lo mismo, vuelvo a lo que platicábamos al inicio de la conversación. Tenemos que ser muy transparentes y muy autocríticos de dónde juega cada quien. O sea, si yo soy un inversionista ángel y quiero poner un ticket de $10,000 en una compañía que está previo a un IPO, pues evidentemente no hace ningún sentido, ¿no? Creo que al hacer el assessment de dónde genero valor y dónde está mi lugar, pues yo pensaría que un ticket ángel incluso debería estar pensando en fronteras de liquidez que empiecen en el año, no sé, entre el año 6 7 al 13, ¿no? Porque no, ¿cómo framearlo diferente? No creo que los inversionistas ángeles average estén pensando en que su capital debería competir con los fondos en tamaño, en fronteras de liquidez y en rondas subsecuentes, ¿no? Entiendo que ha habido un cambio como ecosistema y que de pronto no es extraño y encontrarse deals en los cuales si pusiste un ticket ángel y no pones un ticket de igual tamaño en la siguiente ronda, puedes perder derechos de tu participación. Yo creo que cada vez lo vamos a ver menos porque realmente no somos una industria que esté ahí. Y creo que al contrario, o sea, el inversionista ángel tiene un rol
y un valor incalculable en las etapas tempranas, igual que lo hacemos como, o sea, igual que lo hacen los fondos. En términos generales, o sea, y para que hacer como un assessment, digamos, más numérico y a ver si eso ayuda como a clarificar mi punto, porque no me gustaría de ninguna forma como que se desviara, pero nosotros, por ejemplo, el año pasado analizamos como 3,400 o 3,300 compañías, ¿no? Y terminamos invirtiendo en menos del 1% de esas empresas. Si yo tuviera 4 veces la capacidad de capital y capacidad humana, em, y pudiera invertir en el 4% del bottom of the funnel, ¿no? Estoy segura que igual sería un fondazo, ¿no? Y si ese múltiplo por 4 de capacidad, tanto de capital como humana, en lugar de que estuviera todo en 500, está distribuida entre ángeles inversionistas, otros fondos en etapa temprana, otros programas de aceleración que hacen alocación de capital también y tal, pues estoy segura que hay una, una, un, una base de talento suficientemente valiosa y grande que va a hacer que a todos nos vaya brutal, ¿no? Y entonces, como que yo no me estresaría mucho, ese es creo que el punto que estoy buscando, en pensar en competir con los fondos, porque creo que mi valor como ángel debería tenerlo muy claro en dónde está, en qué etapa, con qué tamaños de ticket y cuál es ese diferencial. Los inversionistas ángeles que hoy más admiro y más respeto tienen súper claro que ellos invierten en valuaciones hasta, no sé, este threshold, con tickets hasta este threshold en estas diferentes industrias y tienen un Rolodex que de verdad hacen que el tamaño del ticket que están alocando sea 15 o 20 veces más grande simplemente porque tienen esa claridad y ese Rolodex a disposición del emprendedor. Entonces yo no creo que sea una competencia, al contrario, creo que todos tenemos pues dentro de esta cancha llamada Venture Capital, un rol y una posición súper importante que jugar. No creo que sea una cuestión de si tengo más capital, tengo más chances de que me vaya mejor. Piensa que ese capital se tiene que regresar cierto múltiplo y entonces entre más grande es el ticket, el múltiplo tiende a hacerse un poquito más pequeño, ¿no? Conforme vas avanzando. Entonces, a veces es una situación de more money, more problems, ¿no? No estoy diciendo que sea el caso de todos los fondos ni de todos los ángeles inversionistas, pero no creo que sea una competencia en ese sentido. Creo que más bien encontrar cuál es el músculo y las palancas que mi capacidad, mi Rolodex, mi perfil y mi tipo de inversión mueven de tal suerte que yo ya estoy bien posicionado en el rol que estoy jugando y he tenido resultados, ¿no? Que me permiten seguir haciendo esto por muchos años más. Recordemos que esto es un maratón, esto no es un sprint de 100 metros. Tenemos que quedarnos aquí una buena cantidad de años justo para ver los frutos de lo que hemos estado construyendo, ¿no? Entonces, eso, yo no me mortificaría mucho por competir en tamaño de ticket o en construir algo diametralmente opuesto, más bien me concentraría en encontrar dónde le genero más valor, a qué perfil y poner a disposición de esos perfiles todo lo que tengo, todo lo que sé y ayudarlos de la mejor forma. Gracias, Damaris. Creo que es cierto, al final uno debe colaborar con todos y no verse como competencia, sino que en CAFI creo que hemos hablado mucho con José de la importancia de las colaboraciones, de que si yo te puedo colaborar con mucho gusto, voy a hacerlo, así como ahorita lo estamos haciendo y creo que es un gran ejemplo para todo el mundo de este ecosistema, para este ecosistema. Así que sí, Damaris. Ah, sí, no te quería cortar, Nikki, por eso, por eso. No, bueno, Pero dale. nada más quería responder las preguntas de Lina, que apenas las estoy Ah, viendo sí. ahorita. Em, eh, Scouts, Venture Partners o Scouts. No, no tenemos un programa. Nosotros justo creo que en los últimos 11 años nos hemos dedicado y en buena parte se lleva las palmas mi socio René, que me parece que por ahí Miguel lo conoce, ha tenido chance de platicar con él, de construir una maquinita de atracción de talento. Entonces, desde julio de 2018, julio o agosto de 2018, empezamos a través de un software que nosotros desarrollamos para nuestra propia administración a captar información de las compañías que nos aplicaban. Hoy tenemos la información como de 38,000 compañías únicas, que va haciendo un perfil como conforme el tiempo, entonces no tiene que repetir como, ya sabes, los mismos
identifica como mismos patrones, mismo equipo fundador y qué sé yo, y hace como un perfil unificado. Y con eso hemos encontrado la forma de recurrentemente tener acceso a estos emprendedores. También creo que es una responsabilidad compartida de mantenernos siempre top notch de oferta, cosas que podemos ofrecer, estar iterando constantemente en nuestros programas para que sirvan lo mejor posible a esta nueva generación de emprendedores y las necesidades que tienen y tal. Entonces, también nosotros somos unos inconformes constantes que todo el tiempo estamos tratando de iterar y mejorar eso. Em, y eso, entonces del lado de los scouts, pues realmente no hemos visto la necesidad, nos apalancamos mucho de nuestros LPs también y de nuestros propios founders, de forma que si ven algún emprendedor o algún equipo que deberíamos estar viendo y que todavía no hemos analizado, buscamos esas referencias. Y por eso es que para nosotros es súper importante tener LPs de todas las geografías de la TAM. Hoy ya me faltan poquitas. Felizmente para este fondo 4 ya pude tener o desbloquear de algunas otras geografías de las que todavía no tenemos el PIS. Pero una vez que hay skin in the game, la conversación cambia radicalmente. Y skin in the game es una vez que tienes un inversionista que ya está expuesto al fondo, el tipo de intros que hace, el tipo de referencias, el tipo de color que te da sobre ciertas compañías, creo que es súper valioso y hace toda la diferencia, tanto inversionistas como emprendedores. Entonces, no hemos echado a andar un proyecto de Scouts porque hoy en lo que nos hemos concentrado es hacer que las startups quieran venir a nosotros, ¿no? Em, y del lado de los CVCs, sí creo que van a ser una, están siendo ya una gran potencia porque no solo es fuente de capital, sino que tienen muy bien trazados algunos, hay otros que están apenas como en ese camino de definir el camino, pero qué cosas puede hacer un emprendedor con ellos y qué cosas no. No solo es desbloquear el capital, sino también es correr justo programas piloto, convertirse en proveedores, empezar a trabajar cosas o desarrollar cosas en conjunto. Y si lo piensan desde el punto de vista del corporativo, es una forma mucho más económica y mucho más ágil de desarrollar o encontrar esos plugins que el corporativo de forma tradicional habría tardado años y se habría gastado probablemente mucho más dinero en programas de innovación abierta y whatnot, ¿no? Entonces, es un ganar-ganar a los emprendedores. Creo que también les da una plataforma de arranque distinta con estos programas. Por ejemplo, creo que Sancor tiene uno súper bueno. Tenemos un par de compañías de nuestro portafolio que han estado creciendo y se han estado expandiendo a diferentes países, impulsados por una inversión que viene desde el corporativo y con eso empiezan como a de verdad desarrollarse en otras geografías. Ruedata, una colombiana, es un ejemplo buenísimo de ello. Em, y nada, creo que ahí es donde hay muchísimo valor. Creo que cada vez están más sensibilizados a entender las dinámicas de cómo trabajar con emprendedores de manera exitosa y no hacer procesos de darlos de alta como proveedores que tardan 6, 8 meses y terminan rompiendo las compañías. Entonces, creo que también ese proceso de sensibilización de las compañías o los corporativos ha venido bien y está hoy en un timing en el que puede ser súper emocionante. Este, y todavía no tenemos el PIS venezolanos, me encantaría. Eh, Hoy hemos analizado en el pasado varias compañías de Venezuela, no hemos invertido en ninguna compañía de Venezuela todavía. Ahí hay una serie de procesos que sortear, definitivamente, pero de que hay talento, hay muchísimo talento. Tenemos startups en Centroamérica, tenemos en Costa Rica, en Dominicana y en Guatemala. Acabamos de sumar a un LP de El Salvador y entonces eso me emociona un montón. Em, sí, justo Lina, lo que te decía de los programas de CVCs, creo que es una gran plataforma para los emprendedores. Y creo que es una forma más asertiva, ¿no? De estos corporativos Ujú. poder alocar capital de una manera estratégica más ágil, ¿no? Creo que están cada vez más sensibilizados y tienen más tablas y entienden mejor cómo trabajar con emprendedores, Ya. especialmente. Gracias, Damaris. Yo voy más hacia el otro lado. Pues digamos que he operado programas de innovación abierta, pero es como más relacionado de cara de la ejecución de los pilotos y cómo estos pilotos, si se llegase a tener un piloto bien ejecutado,
en ese programa de innovación abierta, cómo se puede saltar, hacer ese salto cuántico o qué tan preparada está la startup para después llevarla a un CVC o a un vehículo de inversión. Es decir, digamos que hay, es como decantar mucho, es como esa divergencia y convergencia, pero lo más importante en este funnel de Open Innovation es como que tú quedas con las mejores y esas mejores son las que van a ejecutar esos pilotos. Pero, y ahí está como, digamos que para mí es como esa concordancia de todo lo relacionado em, con lo que es una probabilidad en que ese 1% sea mucho más grande. Entonces es un poco más hacia eso, o sea, quisiera como qué tan listos o cómo se hacen esas mediciones de las startups para que sean ese 1% de los fondos o de los vehículos de CVC en Entonces, programas de ejecución de pilotos. A solo, eso me voy, solo digamos, para o a entender bien. programas de ejecución de pilotos o programas de Open Innovation. Perdón, Lina, es que no sé si entendí la pregunta. Tu pregunta es cómo preparar mejor a los founders para que estén en ese 1% y puedan pasar a ejecutar pilotos. Exacto, un poco más así, sí. Y que qué tan y qué tan listos están, porque a veces es como ese hambre que tienen las startups en etapas tempranas, que pueden llegar a quemar a sus equipos simplemente por hacer como, no simplemente, sino por apostarlo y darlo todo por el todo, dar como, y pues no tener un producto en excelencia y luego pues hay una mala experiencia y dentro de los founders y los startups. Me pasó como ángel inversionista, como operadora de programas de Open Innovation en mis experiencias y como esta, pues a nivel de todas estas caídas, ya después de 3 años de operación, veo pues cuáles son las que realmente sobrevivieron y las que no sobrevivieron. Entonces, es por eso que para mí yo descubrí desde mi propia historia, porque tampoco tengo un background de un MBA en términos financieros, eh, sino más bien de la confianza en etapa temprana de aquellas startups. Y hay algunas que definitivamente abandonan el barco como el CEO, como ese capitán y abandonan ese timón. Y ahí es donde uno dice como Ángel, es como, Dios mío, estoy creyendo es en el emprendedor y que múltiples veces se va a caer. ¿Sabes? Entonces es como el acompañamiento del ángel, aquí estoy, pero también va de parte del founder, quien busca al ángel inversionista para, digamos, solucionar, conectar, o si tienen algún issue en diferentes términos, no solamente el ticket del dinero, es también las conexiones, la confianza. Entonces, pues ahí desde mi propia experiencia, porque también tengo una historia muy similar a ti, Damaris, en muchos sentidos, eh, entonces es como esa pregunta, no es tanto una pregunta, es más bien una reflexión, no es una pregunta, sino una reflexión en cómo también puede ser semilleros los programas de innovación abierta que muy rara vez se ven, es decir, como que están muy limitados para grandes corporativos que tienen la capacidad de tener un equipo adentro que pueda ejecutar y acompañar a esos pilotos adentro de las compañías y también la ejecución que tengan estos y la toma de decisiones que tengan ellos, desde acompañando los grandes directivos y las cabezas de la compañía y que crean en estos programas, sino hay una confianza y también una reciprocidad, pues realmente las startups en etapa temprana con programas de Open Innovation, muy probablemente los corporativos digan, no, chao, porque ha pasado. No, chao, te cierro la puerta, no me funciona, y luego intentan hacer una ejecución propia, el corporativo, y es como producto de ese error, ese ensayo y error con esa startup y la startup cierra. Entonces, desde el punto de esas experiencias, o la startup muere o se transforma, esa es la capacidad de resiliencia que hay al otro lado.
como también en una carrera de largo aliento, soy maratonista y también triatleta, y es el tema de entender el otro lado. Es como cuando ya pasas al otro lado, es algo que dentro de mi propia experiencia se puede como entender eh, ya más enfocado en cómo los founders están preparados y están listos para estar en un programa de Open Innovation. Y si esto es para ellos o si no es para ellos. Así lo mismo lo veo en las perspectivas de qué tan preparado estás tú para recibir a un programa como 500 o adelantarse un poco más o dar ese salto cuántico también a creer en inversionistas. Y muchas gracias Gracias. por darme el espacio y perdón por robarme el micrófono ahí, pero ando en un tema, pues digamos, estoy de viaje y quería como aprender a apagar el micrófono y ya como que ustedes sigan en la conversación. Gracias, Lina. Gracias por tu comentario. José, no sé si quieres agregar algo. No, 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 yo creo que ya por cuestiones de tiempo vamos a ir cerrando, entrando a la última parte. Y antes de dejarle la última palabra a Damaris, quisiera agradecer nuevamente a nuestra audiencia. Cristel, que desde el otro lado del mundo está con nosotros, de Vendajan Ventures, pasado medianoche nos comenta. Qué bueno que lograste estar acá, y también varios amigos, Luis Calderón de Capca, que también nos está acompañando. Qué bueno tenerte, Luis, y muchos otros que por cuestiones de tiempo no vamos a mencionar. Damaris, creo que el sentimiento de todos es lo que Cristian nos puso por acá. Qué chévere estas sesiones, qué bueno estar acá, qué bueno conocer tu historia, que nos inspira a todos. ¿Qué sería lo último que tú le quisieras decir a los que te están escuchando hoy? No, nada, antes que nada, muchas gracias. Perdón si me extendí mucho en algunas preguntas y ya no dejamos mucho espacio para platicar. Agréguenme en LinkedIn, contesto bastante más rápido en LinkedIn luego que en WhatsApp y por correo definitivamente ese sí religiosamente se va limpio cada semana. Entonces, siéntanse con la confianza de escribirme por allá. Y como sugerencia, no es sugerencia, más bien es como un pensamiento, como decía Lina. Yo creo que en LATAM estamos para construir billion dollar businesses que además nos ayudan a mejorar la calidad de vida de millones de personas. Y creo que esa segunda parte es igual de emocionante que la primera. Entonces pensemos en construir un ecosistema que viva después de nosotros y que pueda ser autosustentable o autosostenible en el tiempo. Y creo que si nos vamos de este mundo con eso resuelto, yo creo que lo vamos a tener, o más bien creo que va a ser una gran satisfacción y vamos a dejar pavimentado el camino para las siguientes generaciones. Buenísimo. Gracias, Damaris. Ya por ahí dejamos tu LinkedIn para los que se quieran conectar contigo. De verdad, todos cordialmente invitados ahí a que sigan haciendo su networking, aprendiendo de los referentes, pioneros y personas como Damaris que tienen esa disposición de poder apoyarnos. El último punto, la toma de la fotografía oficial. Los que puedan encender su cámara. Vamos a cambiar por aquí un poquito la configuración para vernos todos. Si pueden sonreír, si pueden mostrar su café. Se me olvidó hacer la pregunta más importante del día, que era ¿de qué país es el mejor café de Latinoamérica? Pero eso lo vamos a dejar para otro Busy Lounge. No, esa pregunta no tiene Muy sentido. violenta, muy violenta. Yo sé. No, Colombia, De Colombia, obviamente. Obviamente. Creo que claramente generaría acá Colombia. discusiones. Damaris, ¿tú Quiero, qué piensas? Damaris, tu opinión. El colombiano es muy bueno, pero a mí particularmente me gusta más el de Guate. ¡Uhú! Perdón. Bueno, entonces, gracias, Damaris, de verdad. Así que vamos a pasar a la toma de la foto. Solo denme un segundito, que esta tecnología me atropella. Ah, no, aquí lo tengo, José. Después de ese comentario, Miguel ha abandonado el grupo. Ah. Todo bien, todo, me encanta. Por O sea, dos. justo tomé café colombiano esta mañana, entonces todo bien, solo que, perdón, uno no decide a quién amar. Es cierto, es cierto. Pues de hecho yo estoy tomando café guatemalteco por un regalo de mi amigo José, que está muy bueno también, muy bueno. Qué bueno, con mucho cariño. Así que a la cuenta de tres, la foto.
1, 2 y 3. Una más para ahí por cualquier cosa. 1, 2 y 3. Bueno, un abrazo para todos. Qué bueno ver ahí a Laura Muñoz, que también se nos une desde Colombia. Qué bueno saludarles, amigos. Gracias, Damaris, de verdad. Gracias, Damaris. Gracias. Qué bueno tenerte con Bye. nosotros. Gracias a todos, adiós. Bye, Gracias, bye. adiós. Luego a Chao, todos. gracias. Chao. Bye bye. Suelos. Gracias a todos por Bien, unirse. Ole. Chao, chao.